Profe, ahí se ve todo. Sí, son el grupo 3 entonces. Sí, Sí, Ok. cuando me digas arranco. Deme un segundo. Yo tengo que en el grupo 3 están Julieta Martínez, Federico Martínez Escarzo, Morena Grimau, Felicitas Barro, Milagros Morguera. ¿Son todos formaron parte del trabajo? sí. Sí. Ujú. Ok, bien. Pueden arrancar cuando quieran. Bueno, nosotros hicimos una exportación del vino Rutini. eh, bueno, los integrantes somos Federico Martínez Escarzo, Felicitas Barro, Morena Grimaus, Julieta Martínez y Milagros Morguera. Bueno, yo voy a decir sobre la empresa y sobre la bodega Rutini. Rutini es una de las bodegas más conocidas y tradicionales de Argentina. Se fundó en 1885 por un inmigrante italiano llamado Felipe Rutini, en Mendoza. Desde entonces se enfocó en hacer vinos de muy buena calidad y con el tiempo se volvió una marca referente, tanto a nivel local como internacional. La bodega actual se encuentra en Tupangato, el Valle de Uco, a más de 1200 metros de altura. Ahí se encuentran condiciones ideales para cultivar la vid. Rutini produce distintas líneas y gamas de vino. Las más importantes son Trumpeter, que son vinos más frescos y fáciles de tomar. Colección Rutini, que es una elección más elegante y pensada para ocasiones especiales. Es Single Year, que son con uvas de parcelas únicas que muestran el carácter del lugar. Y Felipe Rutini, que es un vino icónico y de muy alta gama. Hoy en día exportan a más de 30 países y recibieron muchos premios y buenas puntuaciones en revistas como Wine Inspector y de críticos como Robert Parker. Eh, bueno, voy a hacer una descripción del producto. Lo que se va a exportar es un Rutini Colección Malbec, un vino de alta gama, hecho 100% con uva Malbec en el Valle de Uco. Es un vino muy representativo de lo que es Mendoza y de lo que son la calidad de nuestras bodegas. Viene en botella de 750 miligramos, con un corcho natural y en cajas con 6 unidades. Cada botella pesa más o menos un kilo y medio, ¿Miligramos? mililitros, perdón. Cada botella pesa más o menos un kilo y medio. Eh, no es un producto perecedero y se debe tener en cuenta el transporte debido a que no debe haber muchas vibraciones, no debe haber cambios de temperatura y no tiene que tener una luz directa. Eh, el vino puede su vida útil del vino es de 5 años si se lo conserva en temperaturas ideales que serían entre los 13 y los 18 grados. Bueno, elección de mercado en España. ¿Por qué elegimos España? Valencia. Bueno, elegimos España, Valencia por distintas razones. Primero, el mercado español está en crecimiento, sobre todo en los últimos años. Según la consultora Grand View Research, se espera que el mercado local del vino en España aumente un 6,8% anual hasta el 2030. Además, según Winescott, el 2022 el mercado del vino alcanzó el precio de 5.381 millones de euros y más del 75% de los vinos que consumen los españoles vienen de denominación de origen protegida, lo que demuestra que priorizan la calidad de sus productos. También hay un interés creciente de los vinos de otros países, como los argentinos, que ofrecen que aporta una propuesta distinta y una relación precio-calidad. Otro punto a favor es el acuerdo comercial que hay entre el Mercosur y la Unión Europea, eh, lo que permite que el producto pueda ingresar al mercado sin o reduciendo las barreras arancelarias, lo que permite tener una mayor competencia en el mercado con los productos locales o con los vinos que hay de otros países. Bueno, en resumen, España, exportar a España a Valencia es una gran oportunidad para posicionar la marca. eh,
con un producto de calidad, una buena imagen, eh, y, y tiene la suficiente calidad para crecer en un mercado en crecimiento y competitivo. Bueno, yo ahora voy a arrancar con la logística verde y la logística inversa. Fede, soy Felicitas. Fede, pasás la anterior. Bueno, no importa. Bueno, la logística inversa se centra en el manejo y la recuperación de productos y materiales después de que hayan sido usados o consumidos. La logística inversa en el contexto de Routini no solo busca optimizar los recursos, sino que también minimizar el impacto ambiental y promover la sostenibilidad. Routini ha implementado diversas actividades de la logística inversa, como el reciclaje de materiales, que la bodega mantiene un registro mensual de los residuos que son generados durante la producción de vinos, reciclando plásticos y vidrios. Esto lo realizan a través de empresas locales de reciclaje que recolectan estos materiales para su reutilización como insumos en producciones futuras. Después está la reutilización de barricas, que bueno, una barrica de vino es un recipiente de madera que es utilizado para poder fermentar, añejar el vino. Su uso no es solo de almacenaje, sino que también modifica el sabor, el aroma, la textura. Bueno, dicho esto, es muy importante las barricas para la producción. Entonces lo que hace Rutini en cuanto a la logística inversa es que las recicla o las vende para su uso, nuevos usos, y contribuyendo así a una economía circulable dentro de la bodega. Y también realiza capacitación y cultura organizacional, que el equipo de rutina y de trabajo participa activamente en iniciativas de cuidado del medio ambiente. También han sido capacitados en normativas legales sobre los residuos, fomentando una cultura organizacional enfocada en la sostenibilidad. Después, sobre la logística verde, bueno, la logística verde se enfoca en hacer de toda la logística más ecológica y sostenible, ya desde el diseño del producto hasta la distribución. En cuanto a la logística verde, Routini Wines ha implementado protocolos y estándares de sostenibilidad reconocidos internacionalmente, como el Protocolo de Sustentabilidad de Bodegas de Argentina, que certifican las prácticas y planes de mejora que son implementados para asegurar la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor de la producción de cadena de valor de los vinos. Además, la bodega ha sido certificada ha obtenido certificaciones como el Global Gap, que garantiza las buenas prácticas agrícolas, también como el ISO 22000, garantiza que los alimentos sean seguros para el consumo humano a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Estas acciones reflejan el compromiso de Rutini con la protección al medio ambiente y mejora continua de los procesos productivos, consolidándose como un referente en las prácticas sostenibles dentro de la industria. Bueno, ahora voy a hablar de la distribución física. Primero está el procesamiento de pedidos, que Rutini utiliza un sistema automatizado de gestión de pedidos para su recibimiento y procesamiento, brindándole a los clientes un seguimiento del tiempo real del estado del pedido. Después está el control de inventarios, que Rutini registra detalladamente cada lote de uva, de insumos, botellas, incluyendo la variedad, el añada, la fecha y la ubicación, para un seguimiento preciso desde la materia prima hasta el producto final. Además, aplica el método de PEPS, primero en entrar, primero en salir, en vinos jóvenes, para vender primero los vinos más antiguos y así evitar pérdidas por deterioro. La bodega también controla constantemente la temperatura y la humedad para poder conservar el vino en óptimas condiciones. En cuanto al transporte, para exportar los vinos Rutini a España, utilizamos como transporte principal el marítimo, desde el puerto de Buenos Aires hasta el puerto de Valencia. Después, acerca del manejo de materiales, los vinos se embalan en cajas sí, resistentes, para poder protegerlos durante todo el viaje. La carga se transporta en contenedores refrigerados que controlan la temperatura de los vinos para poder conservar la calidad. Además, se usan técnicas como embalajes que filtran mantas térmicas y sistemas para poder controlar la humedad, asegurando que el vino llegue en óptimas condiciones. Y por último, dentro de la distribución física está el almacenamiento, que es recomendable almacenar las botellas de vino en un ambiente fresco, oscuro, con la humedad adecuada y la temperatura constante, para poder mejorar su conservación.
Ahora sigue mi compañera Mili. Ahí tenemos un par de preguntas. Sí, Ustedes pusieron pueden volver atrás, pusieron en el trabajo sí, que utilizan transporte multimodal. ¿Por qué pusieron sí, eso? no es Sí, intermodal. Lo que fue hicimos cambiar. un error que tuvimos al momento de, cuando subimos después las correcciones, que esa fue una corrección que nos hicieron. Cuando subimos el documento en la AP, subimos un documento antes de las correcciones, pero hicimos las correcciones al momento ahora de presentar. Tuvimos una confusión al momento de subir el documento Igualmente ya corregido. en el final también estaba. Empieza. Claro, por eso mismo. Por eso, yo puse un comentario en la entrada final, que nos equivocamos del documento al subirlo. Pero Eh, igualmente Ok. ahora en la presentación, no sé si quieren podemos volver a enviar el documento, igualmente en la presentación hicimos esa corrección Ok, y otras tengo una que pregunta. notamos. Sí. Sí. Tengo otra pregunta. Acá dice uso de contenedores Reefer de 40 o ULDs. ¿Qué son los ULDs? ¿Para qué los usan? ¿Por qué los pusieron ahí? Bueno, sigan con la presentación. No, porque yo había puesto como tres cosas que era, pusieron contenedor refrigerado y mantas térmicas. ¿Las mantas térmicas en qué momento? Ah, acá abajo están las mantas térmicas. ¿Para qué usan las mantas térmicas? Chicos, alguien que conteste las preguntas que hacemos, porque de hecho nosotras estamos evaluando todo, si leen demasiado mientras se exponen, si dicen de memoria. Al final de terminar el trabajo vamos a hacer preguntas cruzadas también para que Federico conteste cosas de felicitas o viceversa. Profe, en este caso, viste que acá, o sea, bueno, yo no di esta Sí. parte de la instrucción, pero las matas térmicas, la idea era tenerlas en el transporte desde las plantas de Rutini hasta Buenos Aires, porque para que viste que el vino acá, mi compañero había puesto que tiene que tener una temperatura de 13 a 18 grados. Bien, bien, Entonces, pero eso la no lo idea. aclararon. Está bueno que vos lo tengas claro, pero no lo aclararon. Ok, perfecto. Sí, igualmente después habíamos hecho una modificación de que usamos en el transporte interno también refrigerado. Pero Sí, eso también lo marqué. sí, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo? Bueno, o esperamos a que ellos expliquen bien Después cómo iba a hacen la hablar, operatoria, porque sí, ahí tenemos un par de dudas. sí, después yo más adelante, ahora iba a hablar mi compañera Julieta de los Icoterms y más adelante iba a hablar del transporte. No sé si No, lo sí, preguntar después o lo respondo ahora o no, también respondemos ahora. hablan de transporte reefer, de hecho acá en la presentación que está puesta dice ambiente fresco, oscuro, húmedo entre 13 y 18 grados. En principio que sepan que los reefer no aceptan rango de temperatura. No sé de dónde sacaron esa información. Bien. ¿De dónde No sacaron información sobre la temperatura del vino? Pues tiene una respuesta, yo la tengo, pero quiero saber ustedes de Sí, dónde la sacaron eso. temperatura del vino es la que buscamos sobre Rutini en los vinos las recomendaciones en las que tienen que estar. En el transporte refrigerado puede ser un error nuestro. Yo por lo menos siempre tenía entendido que eso se podía estipular cuando vos pones la carga entre qué grados y qué grados debería estar. En contenedor reefer es una temperatura específica, pero necesitaría saber de dónde sacan lo del rango de temperatura porque se relaciona Está con en la página de Routine Waste la temperatura. Claro, las como recomendaciones. bien, pero ¿y ellos en qué transporte se basan? Porque todas las características dan para otro tipo de transporte. Sí, El pero dry. nosotros como que nos guiamos con un vino no de gama de entrada, sino como una gama intermedia alta, en donde ellos priorizan la temperatura del vino como una condición para que llegue con la calidad que ellos lo mandan. Ahí alguien contestó en base a qué se Y el maneja contenedor rutina. dry. No,
Eso también, los vinos se pueden exportar en contenedores dry. Ay, perdón. Y en ese caso, si va en un contenedor dry, que es un contenedor seco, podrían llegar a mandarlos con mantas térmicas, no van a durar demasiado. Las mantas térmicas se utilizan más para otro tipo de transporte. Sí, ¿Alguno contestó? por un tema de humedad. Profe, ¿qué Tienen ahí. preguntaste o qué era lo ¿En que... base a qué se basaron en esta información? O sea, más allá que hayan entrado en la web de Rutini, nosotros vimos ejemplos. Quiero saber si es que Rutini en su página basa sus envíos en otro tipo de transporte. Sí, también los mandan sin refrigerados. Nosotros elegimos eso por el vino que decimos, bueno, Bueno, eh, no, igual no apunta a eso, vamos a bueno, avanzar porque no vamos a llegar. Pero en el trabajo ustedes están poniendo reefer, contenedor reefer, establecen temperatura y después ponen, se utilizarán contenedores dry de 40 pies. sí, ¿Reefer eso o fue dry? un error que después eh, o sea, lo corregimos. Yo ahora más adelante voy a hablar del transporte. eh, no sé si seguimos o Sí, hablo. sí, sigan. Sí. Bueno, si no sigo yo con el transporte y después hablamos de los 5 TERs. Bueno, nosotros para exportar los vinos, Rutinis, como habíamos dicho, utilizamos un transporte intermodal, ¿sí? Para combinar, que se utiliza para combinar transporte marítimo, aéreo, terrestre. Eso va dependiendo a la urgencia, al volumen de la mercadería y al destino. La operación, digamos, cada transportista en un transporte intermodal es responsable por su propio trayecto y emite los documentos que se necesitan en cada tramo, como lo es la carta de porte, el BL o una guía aérea. La logística comienza en la bodega de Rutini, que se encuentra en Tupungato, en Mendoza, donde los vinos los embalan en cajas de 6, cada caja, ¿sí? Se mandan en pallets europeos, ya que la mercadería se destina a España. Y bueno, también está protegida con los films. La carga es contenizada en unidades reefers de 40 pies y se manda desde Tupungato, Mendoza, hasta el puerto de Buenos Aires en un camión refrigerado. La trayectoria que tienen son más o menos 1100 kilómetros, por lo que estimamos que tarda 2 o 3 días en llegar. Eso va a depender de condiciones de logística y del clima, como puede ser que haya tránsito en las rutas, que haya desvíos, algún temporal o algo que retrase la llegada al puerto. Una vez que llega la mercadería al puerto de Buenos Aires, ¿sí? Se despacha y se carga en contenedores. eh, ya pueden ser portacontenedores o un contenedor refrigerado, ¿sí? Un contenedor, perdón. Un buque portacontenedores o un buque refrigerado. El buque portacontenedores, por más que no es tan específico como un refrigerado, también es apto para llevar este tipo de contenedores. De ahí salen con destino al puerto de Valencia, de España, Ok, te eh, freno un cachito ahí. y ¿En dónde consolidan el contenedor? en el puerto de Buenos Aires. Y, En ok, la terminal Exolgan de Ah, Buenos Aires. sí. pero ¿en dónde de la terminal? Está bien, ingresan el No, ni terrestre siquiera, de en Exolgan. Exolgan ¿No tiene no, ahí? no, Ah, pensé que tal vez tenía. ¿Dónde no, tienen que no. consolidar un contenedor? Eh, Ustedes lo que están es en la, diciendo en es la terminal, sí. es que entra La el carga se... contenedor a terminal Sí. o... Ok, ¿y dónde consolidaron el contenedor? Porque ustedes están trayendo la mercadería en un Desde terrestre. desde la bodega, ahí sale, se carga todo en la bodega y sale hasta digamos, el transporte interno. Y dónde consolidas el contenedor? Porque me dijiste que estás Y sería usando en la un bodega porque transporte. lo cargan ahí, ¿o no? Y vos, no, y te estoy preguntando a vos, porque vos me Sí, dijiste que, a vos y al resto del grupo, vos me sí. dijiste que
viene la mercadería desde Mendoza hasta el puerto de Buenos Aires en un transporte terrestre refrigerado. Eso me da la pauta que no es un contenedor. Sí, Entonces, si después lo vamos a cargar en un contenedor, en un portacontenedores, como dijeron, ¿dónde está el contenedor? claro, sí, 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 no, sería, claro, en la terminal de Buenos Aires. ¿En dónde? Sí, em, ¿Dónde se puede consolidar un contenedor? ¿Se puede consolidar en cualquier lado? yo tenía entendido que en las terminales. No. ¿Alguno de tus ¿Puede compañeros? contestar a alguno del grupo o Sí. alguien de la clase también? Yo pensé que también en las terminales. No, ¿En vimos una terminal un lugar. consolidan un contenedor? A la terminal ingresa el contenedor. ¿En qué lugar se tiene, si no se hace en planta, dónde se puede consolidar un contenedor? En un depósito fiscal. Sí. Exacto, sí. Ok, bueno, sigan entonces. Bien, bueno, se manda. No, hay una pregunta más, porque antes dijiste intermodal, ¿por qué tramo emitirías un CRT? no CRT es- no. Sí, dijeron eso, y de hecho están los di autorizados. a modo de ejemplo de todos, tipo dije la guía aérea, el BL o la carta de Porter, los di a modo de ejemplos. En este lado es un Bill of Lading, el que se Sí. emite en el tramo marítimo. Por ¿Vos lo que tengo dónde haces aduana? en la terminal De de Buenos Valencia. Aires. En la ¿Hacen terminal. aduana, hacen aduana en Buenos Aires? Valencia. ¿Dónde hacen aduana de exportación? En el puerto de Buenos Aires, ¿no? En Donde el Buenos Sí, Aires. sí, despachante, exportación, sí. como esta es una destinación a consumo, el despachante lo informa en el sistema informático Malvinas y de ahí se oficializa el despacho, digamos, de la mercadería. Pero ¿dónde? ¿En dónde va aduana a ver su contenedor? En la terminal. En el Terminal. depósito. Bueno, Es en el mismo lugar, chicos, donde van a en el hacer caso que carga vaya a del depósito fiscal la contenedor. mercadería, eso, en el caso de que la mercadería vaya a depósito fiscal y se consolida ahí, ahí sería, Sí, pero nunca se hace en el puerto. claro. Bueno, sigan, por favor. Sí, bueno, la carga es un full container y la duración que puede tener el transporte es de 20 a 30 días. Eso va a depender tanto de la ruta como de las posibles escalas que puede tener. Bueno, dijimos que tenía condiciones así como especiales que tiene que tener, es que el contenedor tiene que estar, el vino se tiene que mantener dentro de los rangos de la temperatura, que es entre 13 y 18 grados, que ya lo habíamos hablado que lleva una temperatura específica. Después, un control que tiene, la humedad no tiene que, del contenedor no tiene que superar el 65%, así no hay daños tanto de etiquetas como de cajas. Y una vez que llega al al destino, se traslada en transporte terrestre desde el puerto de Valencia, donde se descarga la mercadería, se somete a los controles aduaneros correspondientes y se libera. Una vez que es liberada, se traslada en transporte terrestre desde el puerto hasta donde está el importador, que es en Valencia. Eh, Después, bueno, lo que priorizamos siempre es que durante el trayecto llegue el vino con la calidad deseada. eh, y después iba a hablar también del peso y del volumen que habíamos calculado nosotros para un contenedor reefer, siempre priorizando que llegue bien la mercadería. Acá lo que hicimos es decir, la cantidad de botellas que van por caja, que son 6. Bueno, las medidas de las cajas, de los pallets y el contenedor reefer. Lo que hicimos primero es decir, bueno, la cantidad de pallets que entran en el contenedor, por lo que sacamos, digamos,
hicimos la medida del contenedor, que sería largo, lo dividimos por el largo del pallet. A ese resultado se lo multiplicamos al resultado del ancho del contenedor dividido el ancho del pallet, que eso nos da 18 pallets por piso. Y para saber cuántas cajas podemos tener en cada pallet, lo que hicimos es decir, bueno, nosotros para mantener la seguridad eh, de que no haya daños, elegimos apilar hasta cinco pisos. Y para ver cuántas cajas nos entraban en cada piso, lo que hicimos la misma cuenta que para el pallet, o sea, pero agarramos la medida del pallet y la dividimos por las medidas de la caja, es decir, el largo del pallet dividido el largo de la caja. Lo mismo con el ancho del pallet por la caja, y a esos dos resultados los multiplicamos y nos dio 16, que serían la cantidad de cajas que nos entra en cada pallet. Dijimos que hay 18 pallets por las 80 cajas, que es 5 por 16, 80, y nos dan 1440 cajas. Dijimos que en Ok. cada caja hay 6 vinos, por lo tanto 8640 serían el total de vinos. Y después, para calcular el volumen y el peso que va a estar por debajo, eh, agarramos las medidas los metros cuadrados de las cajas por la cantidad de las cajas, más los metros cuadrados del pallet por la cantidad de pallet. Lo mismo con el peso, pero con en vez de los metros cuadrados, los kilos, que cada caja son 9 kilos y Ahí cada... lo podrían haber hecho directamente sobre pallet. Sobre pallet toman el pallet, la base, Ok, largo, ancho del pallet y la altura de las cajas más el pallet. ok. Y no es Y necesario que lo hagan por simplificamos separado. eso. Bien, igualmente nos dio por debajo porque decidimos no poner otra hilera de arriba, porque para no perjudicar a las de abajo. Así que los pesos máximos eran en un reefer 29.580 kilos y los metros cuadrados 64,4 metros cuadrados. Por ende estaba muy por debajo y decidimos resignar el espacio y priorizar que la carga llegue en condiciones óptimas y mantener esta calidad que siempre estábamos destacando. Ok. Em, bueno, no sé si esa parte tiene alguna pregunta, si no sigue mi compañera Julieta. No, sigan, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar sobre el Incoterm que elegimos para esta operación de exportación de vino desde Buenos Aires hasta Valencia. Seleccionamos el Incoterm FOB, Puerto de Buenos Aires. Bueno, en este Incoterm el vendedor entrega la mercadería, en este caso a bordo del buque en el puerto de Buenos Aires, y asume los costos y riesgos hasta ese momento. Elegimos este Incoterm debido a que las responsabilidades de Routini terminan, como ya dije, cuando entregan la carga en el puerto de Buenos Aires, y esto le permite enfocarse más en la producción y envasado del producto y no en la logística hasta el puerto destino. Y además evita problemas, reclamos, si hay demoras o daños en los productos durante el viaje, además de costos imprevistos, complejidades legales en el país de destino. Bajo este Incoterm FOB, Buenos Aires, las responsabilidades de nosotros, del exportador argentino, es que asume el transporte desde la planta, como mencionó Milagros, en Mendoza hasta el puerto de Buenos Aires, eh, ya sea bueno, en este caso un camión, asegurando las condiciones adecuadas para este tipo de productos. Ya nombramos todas como las medidas de seguridad, ya que bueno, es un producto muy sensible en base a temperatura, humedad y vibración. Otra responsabilidad es que solamente realiza los trámites aduaneros necesarios y las documentaciones ante la FIP, DGA, eh, y es responsable de la colocación de la mercadería a bordo del buque y
prepara y entrega los documentos requeridos como la factura comercial, el packing list, certificado de origen si es necesario para aplicar beneficios arancelarios, el certificado sanitario emitido por SENASA, que es requisito para productos alimenticios como el vino, y el documento, bueno, de transporte, en este caso Bill of Lading, emitido una vez que la carga está a bordo del buque. Después, el importador asume todos los riesgos y costos desde el momento en que la mercadería está a bordo del buque, cuando se cargó en el puerto. Él debe contratar y pagar el transporte marítimo, que es el transporte principal, desde Buenos Aires, desde el puerto de Buenos Aires hasta el puerto de Valencia. No está obligado a contratar, en este caso, un seguro bajo este Incoterm, pero es recomendable, si generalmente lo hace, para proteger el producto que ya compró ante, bueno, posibles daños, y más en este caso que es un producto frágil. También puede haber casos como pérdidas, robos durante todo el trayecto marítimo. Y bueno, cuando aborda al puerto de Valencia, se encarga de la descarga, del despacho de importación ante, bueno, las autoridades españolas, la aduana, los controles sanitarios y demás, y bueno, del transporte final interno desde el puerto de Valencia hacia su bodega o hacia donde decían llevar toda la mercadería. Bueno, como mencioné, no es obligatorio, pero bueno, el seguro es algo recomendable en este caso, eh, eh, para proteger la mercadería, y puede contratar un seguro de tipo ICCA, que es una cobertura amplia, que es lo más recomendable en este caso, que bueno, es a todo riesgo con algunas excepciones como daños voluntarios, embalaje deficiente, defectos del producto, demoras, guerras y huelgas. O bueno, está también el caso de seguro cobertura más limitada, el ICC-B o C, que bueno, es menos recomendable para el producto delicado como el vino. Nada más cubre, bueno, incendios, explosiones, colisiones, eh, averías, etcétera. Dado que bueno, el vino es un producto perecedero, frágil y sensible a factores como la temperatura y vibración, se recomienda utilizar una cobertura más amplia, ICCA, bueno, que incluye cláusulas específicas para temperatura controlada o daños por condiciones climáticas durante el trayecto marítimo. Bueno, después está la protección física. Voy a hablar de la protección física de la mercadería, su clasificación según de carga por clasificación de carga por tipo, que es la carga general, que se transporta en cantidades, en unidades pequeñas donde se cuentan los números de bultos y se manipulan como unidades, que está unitarizada por medios de pallets, y eso facilita el manejo como una sola unidad de forma más segura, ya que evita más saqueos o daños, pérdidas, y en este caso lo protege de una degradación térmica. También, bueno, el manejo brusco, que es muy común. Después, bueno, la clasificación según su naturaleza, es un producto de carga líquida, perecedero y frágil, eh, porque puede deteriorarse si se expone a altas temperaturas, luz solar, oxígeno si es que el base se daña, ahí pierde el producto. Bueno, porque ya que es sensible a estos tipos de vibraciones, golpes, al ser en una botella de vidrio. Por eso se protege con sus respectivos separadores, o puede ser con espuma, con film, ahí son protegidos los productos. Por eso se recomienda garantizar la adecuada protección física de la mercadería,
durante cada trayecto, en base al almacenamiento, todo. El tipo de envase utilizado, igual ya lo mencionaron, en este caso con el contenedor primario, es el que está en contacto directo con el producto, almacena, protege y, bueno, es la presentación del vino en la botella de vidrio, en este caso. Y bueno, es también, además de proteger, cumple el rol clave en el tema del marketing, ya que es la imagen. El empaque utilizado es algo secundario, que es donde se agrupan varias unidades de estas botellas de vino para facilitar todo el tipo de manipulación que reciba. En este caso son cajas de cartón que contienen 6 botellas que son divididas por separadores de cartón internos para reducir, bueno, el riesgo. El embalaje utilizado es la capa externa que no está en contacto con el producto, sigue protegiendo obviamente al empaque, a todo, durante sea el transporte, cuando se almacena. Son sobrepales de madera que se envuelven y así fijan la carga y son tan más reforzadas. También, bueno, para facilitar la carga y descarga, cuando se acomodan para optimizar el espacio dentro del contenedor. Bueno, la información contenida en el embalaje es el tipo de marca que utiliza, la marca informativa, donde aparecen las dimensiones de cada pallet, el peso neto y el peso bruto. También se especifica el puerto de entrada y de salida, eh, el, de- el país, el puerto del país de origen, y tiene que escrito debe ser legible en el idioma del país de destino, en este caso, bueno, es el mismo idioma, y tiene que estar ubicado estratégicamente para ser visible más fácil. Eh, Así que nada, eso es como la información que contendría para una mayor facilidad. Bueno, ahora sigue mi compañero. Fede, ¿pasás? Ahí va. Bueno, yo voy a comentar un poco sobre las partes intervinientes, no sé si quieres pasar la diapositiva. En primer lugar, tenemos a los principales, que tenemos al exportador y al importador. Como ya comentaron mis compañeros, el exportador es la bodega Rutini, sí, que se dedica a la fabricación y comercialización tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional del vino. En este caso, Rutini, bueno, trabaja con un departamento de comercio exterior, el cual está compuesto por agentes de exportación, y la función principal de este departamento es la gestión de tareas administrativas en cuanto a la venta al exterior. Por otra parte, tenemos al importador, que es una empresa situada en Valencia, España, que actúa como como comerciante de vinos premium en el mercado europeo. Por otra parte, tenemos el forwarder, que es otra de las figuras importantes en esta compañía internacional. Rutini trabaja con varios forwarders, pero el que nosotros elegimos fue Null McNagel, que es una empresa internacional de logística que presta servicios de forwarder, el nombre es alemán. Gracias a la conexión que Rutini tiene con esta empresa, puede obtener tarifas mucho más competitivas de flete, por ejemplo, desde la planta Rutini hasta el puerto de Buenos Aires. Además, el forwarder le brinda información acerca de documentos necesarios o documentos requeridos por la Unión Europea. Asiste también con los trámites aduaneros y reserva el espacio del buque, asegurando que la carga esté segura y siéndose responsable y actuando ante cualquier problema. Por otra parte, también tenemos el despachante de aduana. Rutini trabaja con un despachante de aduana inscrito tanto en la aduana de Mendoza como de Buenos Aires, que es el encargado de presentar el despacho como es una destinación definitiva a consumo, el despachante es el encargado de presentar esa destinación ante el sistema informático Malvinas. Y una vez que se acepta la destinación, se oficializa la destinación, se destina la mercadería.
Por otra parte, tenemos la empresa transportista, que se eligió la empresa de transportes Loeste S.A., que es una empresa argentina, que se va a encargar de transportar la mercadería desde la planta de Rutini en Mendoza hasta el puerto de Buenos Aires. Es una empresa, la elegimos debido a que se especializa en el transporte de mercaderías con envases frágiles, justamente como lo es el vino. Por otra parte, la terminal de carga, que bueno, yo justo lo había nombrado hace un ratito, es Exolgan, ¿sí? Está situada en el partido de Avellaneda, en Buenos Aires. Ahí el transporte de oeste, o sea, el camionero va a ingresar, tiene que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo una BTV al día, licencias de habilitación, seguros y contar con los documentos que le presentó el despachante. Bueno, acá se va a entregar la carga y se va a mantener en espera, en almacenamiento, hasta que esté a bordo del buque. Y por último, la naviera, en este caso, bueno, al ser el Incoterm FOB, la va a contratar el importador. Nosotros ahí presentamos unas que son la MSC o CMA, que son las que tienen rutas directas desde Buenos Aires hasta España, principalmente a Valencia y a Barcelona, y va a ser la responsable de emitir el BL, ¿sí? El conocimiento de embarque. Eso igual está mal, porque antes pusieron otra cosa. ¿Qué dijiste antes? ¿En dónde? ¿Por qué ahora mencionás una naviera que te emite el BL? Si antes dijiste que vas a usar otra figura. Porque cuando, como el importador siempre en lo que es Incoterm FOB contrata a la naviera, ella lo emite y yo lo que nombré, no sé si nombré el documento No, el a ver, el resto sí sabe, vos misma lo nombraste, pero a ver si el resto de tu trabajo sabe lo que mencionaste antes y ahora mencionás la naviera directo. El free forwarder, Claro, si sí. usás a uno, no usás al otro. O sea, ok. el forwarder en tal caso va a contratar esas navieras, pero a vos el BL acá pusieron que, que te lo emite la línea marítima y no, si te lo emite la línea marítima no usás al forwarder. Claro, La el naviera, forwarder se lo pide a la naviera, se encarga de ellos. claro, Sí. usted pone en la naviera, también gestiona los movimientos de los contenedores en puerto y coordina su entrega final, ¿no? No, La eso se licitación. encarga del forwarder. Bien. Podría ocupar la naviera si ustedes la contratan, pero en este caso están Claro. diciendo Claro, Claro, que hay orden en el medio. excelente. Bueno, ahora voy a hablar de los principales documentos. Primero está la factura para realizar la operación internacional. Primero está la factura comercial, que es un documento que se debe de encontrar una descripción breve de las mercaderías, cantidad de bultos, el valor de la mercadería expresada en moneda local, en moneda extranjera, el medio de transporte utilizado, el Incoterm, las condiciones de pago, de entrega, etcétera. Acompañado de esto también viene el packing list, que es una forma para entrar en más detalles sobre el contenido de la mercadería que está siendo transportada, incluyendo el peso, las dimensiones, el volumen y demás. Después también está el certificado de origen, que bueno, certifica la procedencia de la mercadería para poder aplicarle los derechos, las tasas o demás contribuciones que puedan corresponderle según su origen. Después viene el certificado fitosanitario, que es un documento que declara que la mercadería no constituye con plagas cuarentarias o no cuarentarias. Después el documento de transporte, en este caso vamos a utilizar el Bill of Lading, que es de transporte marítimo, que es el título de la propiedad transmisible de la mercadería que permite al tenedor que tiene una de las copias de este documento poder reclamar la entrega de la mercadería. Y también está el permiso de embarque, que es una declaración de exportación que contiene información sobre la mercadería se quiere salir, que se quiere enviar al exterior y permite que salga al destino. Después voy a hablar sobre el método de pago que utilizamos para la operación internacional, que elegimos la carta de crédito, que es el medio de pago más seguro en el comercio internacional, mediante el cual un banco solicitud del importador se compromete a pagar al exportador siempre que éste cumpla con los términos establecidos y que entregue los documentos. En el caso de la exportación de vinos Rutini a Valencia, garantiza que la empresa recibirá el pago si entrega los documentos en la forma y el plazo acordado, brindándole una seguridad financiera No,
cortando. No, falta la conclusión y ya está. Ok, entonces lo frenamos acá y les vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, vale. Vamos a decir por nombre, no es que vamos a preguntarles en general al grupo. Em, Dame un segundo. Federico, Listo, ahí está, no me salía el nombre. Ahí está. Sí, bien. Mencionaron que hacen transporte marítimo. ¿De dónde a dónde? el transporte marítimo va desde el puerto de Buenos Aires hasta el puerto de Valencia, ¿En qué tipo de contenedor? en un FCL, ¿De qué? reefer. Reefer. Em, Felicitas, eso, qué tipo de estrategia utilizaron? ¿Cómo estrategia? ¿Qué tipo de estrategia de transporte utilizaron? Marítimo. No, estrategias de transporte, de toda la carga. Lo de modal, intermodal, eso. ¿Sería la estrategia? Intermodal elegimos. ¿Por qué intermodal? Y porque no es que sale, no sale de muchas fronteras, sale solo de la frontera de Argentina hasta Valencia. En cambio, el multimodal sale por dos fronteras, si no me equivoco, sí o sí. ¿Y qué más? También hay transporte terrestre. Sí, también desde- usamos transporte terrestre de Mendoza a Buenos Aires y después en Valencia hasta donde sea el destino. ¿Y en qué casos entonces sería un multimodal? Sí, ponele, vamos no sé, de Buenos Aires va a Brasil, de Brasil, por ejemplo, ¿En no qué sé, transporte? Decime ahí en terrestre. no, por favor, terrestre. Federico, de a Ah, uno. Vamos a ir mencionando y Claro. Ponele de Buenos Aires a Brasil va en terrestre, después de Brasil a Italia en, no sé, en marítimo, y después de Italia a España en otro terrestre. Ok, ¿y qué más debería, Que tener en qué cuenta. otras características debería tener también para que eso sea un multimodal? Y que cada transporte tenga su propio documento, no es el mismo documento para todos. ¿Y qué más? Em, Ok, Federico, ¿vos te acordás? el cambio de frontera que tiene que haber como mínimo dos. Sí, ¿qué más? eh, que cada parte es responsable de su propio trayecto, con un único documento. No sé. No. Fe, ¿tenés alguna otra pregunta? sí. Felicitas, ¿qué tipo de envase utilizan? de envase, utilizamos botellas de Sí, vidrio. bien. ¿Y empaque? De empaque, usamos cajas de Bien. 6 botellas de vidrio que contenemos ahí. Bueno, y Federico, ¿qué embalaje eligieron? Pallets. Bien. Y una pregunta más para los dos, para Federico y Felicitas. ¿Por qué eligieron, ay, perdón, por qué no eligieron directamente hacer una transferencia? Le elegimos más que nada la carta de crédito porque brindaba mucha más seguridad para ambas partes, Claro, tanto para el exportador como para el importador, porque el exportador va a recibir el pago siempre y cuando siempre y cuando cumpla con sus condiciones, y el importador también va a recibir la mercadería. esto que usamos la carta de crédito como medio de pago. Ok. Bueno, listo, chicos, gracias. Después vamos a subir las notas. Bien. Las notas son aprobado o desaprobado, ¿sí? Y son individuales.
Ok, Ok. Ok. Genial. Gracias, chicos. gracias a Eh, vos. bueno, ahora es el grupo 12, que me dicen quién quiere. Hola, profe. Te íbamos a pedir si podrían ustedes compartir. Lo mandamos al mail. A ver, Y después el PDF. Sí. Mandamos el trabajo por ahí porque nos habíamos olvidado que era por el campus. igual lo recibí, envío el power de la presentación de hoy, sí. A ver. Perdón, me muevo porque voy a la estufa porque me estoy muriendo de frío. Ahí va. Díganme y lo voy pasando. ¿Lo ven todos? ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, ok. Bueno, avísenme y lo voy pasando. Bueno, en este caso de botellas de lote negro, que son vino tinto de la bodega Norton. Perdón. Primero Sí, me gustaría saber si están todos. creo que sí. Hola, profe. Es Agustina Navarro Vega, Ahí están. eh, Guadalupe, Matías Nardone. Abril, Matías, Agustina y Melina. Sí, correcto. Perfecto. Ahí vamos de nuevo. Bien, bueno, vamos a hablar de un poco de lo que es la exportación de vino, de lote negro, de la famosa bodega Norton, hacia, si bien la bodega exporta hacia distintos países, nosotros elegimos lo que es España. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco primero de lo que es la empresa. Está ubicada en Mendoza, fue fundada en el año 1895 por un ingeniero. Es una de las más prestigiosas y antiguas de la Argentina. Desde un principio siempre tuvieron la misión clara de producir vinos de buena calidad, de alta calidad, para que puedan destacarse en lo que es en el mundo. Ya querían ellos vender no solamente a Argentina, sino ser reconocidos mundialmente. También ellos tienen un buen compromiso con lo que es el medio ambiente. La realidad es que hoy en día los consumidores de todo el mundo son cada vez más conscientes y quieren saber no solo lo que consumen, sino también cómo se produce y siempre tratan de buscar la mejor forma. Si querés, podés pasar la disposición. En este caso nos vamos a enfocar en los 4 pilares fundamentales, que es lo que es el transporte verde, el empaquetamiento verde, el almacenamiento verde, la carga y la descarga verde. También este enfoque no solamente respeta a la naturaleza, sino que también protege a los recursos naturales y a la vida de los viñedos, que también mejora lo que es la imagen de la marca. Bueno, tenemos estos 4 pilares que al ser una bodega de gran tamaño y volumen de exportación, tenemos procesos de planificación de logística avanzados para el transporte de vinos a nivel nacional e internacional, buscando la eficiencia y reducción de kilómetros. Siempre tratamos, por ejemplo, de nosotros cargar los vinos, cargarlos al transporte para llevarlo al depósito fiscal, buscar un depósito fiscal cercano, que no sea muy, muy lejano por las distancias, buscar también